Desde guerreros que convirtieron archipiélagos enteros en cementerios, hasta la mujer que devolvió a los dragones al mundo de los hombres, hoy repasamos a los 10 jinetes más temibles que volaron sobre el continente de fuego y sangre. Empecemos por el final de la lista. Puesto 10, Jon Snow y Rhaegal. Criado como hijo bastardo en el norte helado, este joven descubrió ya adulto que su verdadera sangre era de fuego. Nieto de un príncipe caído y una loba del norte, pasó toda su vida creyendo pertenecer a una casa que nunca fue realmente la suya. Su dragón, Rhaegal, llevaba el nombre de su padre biológico, Rhaegar Targaryen, en su honor. De escamas verdes y bronce, era veloz, temperamental y sorprendentemente perceptivo, capaz de anticipar las órdenes de su jinete casi sin necesidad de palabras. En la batalla decisiva contra el ejército de los muertos, ambos se enfrentaron en pleno cielo nocturno a Viserion, el dragón reanimado por el Rey de la Noche. Aunque lucharon con valentía, terminaron heridos y forzados a un aterrizaje brutal, prueba de que ni siquiera estas bestias son indestructibles. Tiempo después, Rhaegal cayó abatido por los escorpiones de Euron Greyjoy mientras sobrevolaba tranquilamente el cielo, dejando a Jon sin el único aliado capaz de igualar su coraje en el aire. Como guerrero y líder fue excepcional, pero como jinete apenas arañó la superficie de lo que esa conexión podía ofrecer. Simplemente nunca tuvo el tiempo necesario para profundizar ese vínculo. Puesto 9, Rhaenyra Targaryen y Syrax. Una historia marcada por la tragedia desde el nacimiento. Primogénita del rey Viserys, terminó asumiendo el papel de heredera tras la muerte prematura de su hermano menor. Orgullosa y de carácter difícil en su juventud, su dragona Syrax, de escamas doradas y temperamento mimado, jamás fue entrenada para la guerra real. La usaba más como símbolo de poder e intimidación que como arma de destrucción, especialmente frente a parientes ambiciosos que codiciaban su posición. Durante el conflicto civil que dividió a su familia, mantuvo un papel pasivo, pero cuando la capital estalló en disturbios no logró controlar a las masas enfurecidas, perdiendo a su propio hijo Jaehaerys en el caos. Finalmente fue traicionada por Sir Alfred Broom y asesinada por su propio medio hermano Aegon II al refugiarse en su fortaleza insular. Puesto 8, Rhaenys Targaryen y Meleys, la reina que nunca llegó a sentarse en el trono. Hija del príncipe Aemon, tenía un reclamo legítimo al poder tras la muerte de su abuelo Jaehaerys, pero el Consejo de Nobles prefirió coronar a su primo Viserys, dejándola relegada por su género. Su dragona Meleys, conocida como la Reina Escarlata por sus escamas rojas como sangre fresca y sus alas rosadas, ya había vivido décadas de conflictos antes del estallido de la guerra civil. Era la más veloz de todo el reino, capaz de superar incluso a Vhagar, combinando velocidad con una precisión letal. Su momento más glorioso llegó en la batalla de Rook's Rest, cuando Aegon II y su hermano Aemond tendieron una emboscada a sus aliados. Lejos de huir, Rhaenys atacó con la furia de una auténtica soberana, enfrentando simultáneamente a Sunfyre y Vhagar. Aunque no fue suficiente para ganar la batalla y cayó tras el ataque sorpresa de Aemond, su sacrificio demostró que el honor puede igualar e incluso superar al poder bruto. Puesto 7, Daenerys Targaryen y Drogon, la mujer que trajo de vuelta la magia de los dragones después de un siglo de ausencia. Nacida en plena tormenta sobre Roca Dragón, creció exiliada, perseguida y despojada de todo, pero llevaba en su sangre el fuego de una dinastía caída. Sus dragones no eran simples animales, eran extensiones vivas de su voluntad y prueba de que la magia antigua seguía respirando en el mundo. Drogon, el mayor de los tres, de un negro absoluto con vetas rojizas, nació de un huevo que se endureció sobre la pira funeraria de Khal Drogo. Bajo su cuidado, creció más rápido que cualquier dragón registrado en la historia, ganándose el apodo de reencarnación de Valerion, el Terror Negro. Su primera gran demostración de poder llegó en la Batalla del Camino Dorado, una emboscada relámpago contra el ejército Lannister, donde el fuego de Drogon derritió armaduras, carromatos y armas en cuestión de minutos. Después llegó el saqueo de desembarco del rey. Arrasó la flota de hierro, quemó las puertas de la ciudad y destruyó la fortaleza roja con una furia desmedida. El vínculo entre ambos era tan profundo que, incluso después de que Jon Snow la matara, Drogon se la llevó volando para nunca más ser visto. Puesto 6, Aemon Targaryen y Vhagar, segundo hijo del rey Viserys y la reina Alicent, constantemente humillado por no poseer un dragón propio mientras sus hermanos y primos sí los tenían. Decidido a cambiar su destino, reclamó a Vhagar, ya adulta, durante el funeral de la Aenna Velaryon en Marcaderiva,
rompiendo el vínculo que estaba destinado a las hijas de Laena. Pagó un precio alto por ello, perdiendo un ojo en el enfrentamiento que siguió con sus primos, pero jamás se arrepintió de su elección. Desde entonces, Aemond convirtió a Vhagar en un instrumento de caos calculado. Su primer acto de verdadera crueldad fue perseguir a Lucerys Velaryon por encima de Bastión de Tormentas solo para aterrorizarlo, perdiendo el control de Vhagar en el proceso cuando Arrax atacó, provocando una muerte que encendió la mecha de la guerra civil. Pero su golpe más despiadado llegó después, en Rook's Rest. Aprovechó el caos de la batalla para eliminar primero a su propio hermano Aegon II como daño colateral, y luego emboscó a Rhaenys desde las sombras de un acantilado, lanzando a Vhagar sobre Meleys y sofocándola en pleno vuelo. Fue una fuerza temible durante todo el conflicto, hasta que finalmente cayó derrotado por su tío Daemon en la batalla sobre el Ojo de Dioses. Puesto 5, Daemon Targaryen y Caraxes, nieto del rey Jaehaerys y figura legendaria por derecho propio, guerrero curtido, campeón de torneos y comandante de la guardia de la ciudad. Su dragón Caraxes, nacido en Roca Dragón, tenía una personalidad tan feroz como la de su primer jinete, el príncipe Aemon Targaryen, tío de Daemon, antes de que él lo reclamara. Su silueta delgada y serpentina, de cuello largo y escamas rojas, le valió el apodo de El Gusano de Sangre. Durante años de guerra en los Peldaños de Piedra, Daemon convirtió esas islas en una tumba para la triarquía, volando entre lluvias de flechas sin retroceder jamás. Pero su momento más legendario llegó en un duelo aéreo decisivo contra su sobrino Aemond. En pleno combate, usó a Caraxes para enroscarse alrededor del cuello de Vhagar, y mientras ambas bestias caían en espiral hacia el mar, Daemon se desató del arnés en pleno aire y atravesó el ojo de Aemond con su espada, hermana oscura, antes de impactar contra el agua. Esa hazaña lo convirtió en una leyenda imborrable. Puesto 4, Visenya Targaryen y Vhagar, la mayor de 3 hermanos, entrenada desde niña en el combate, la estrategia militar y las artes valirias. Gobernante disciplinada que valoraba la fuerza por encima de todo. Su dragona Vhagar, aunque la más pequeña de las 3 al inicio de la conquista, ya poseía un fuego capaz de arrasar flotas completas. Su primer golpe decisivo fue reducir a cenizas la flota del valle junto con su rey, asegurando así el control de los mares orientales. Pero su momento cumbre fue la conquista sin sangre del valle de Arryn. Voló directamente sobre las defensas del Nido de Águilas y aterrizó en su patio central, dejando atónita a la reina regente que gobernaba en nombre de su hijo. Durante toda la campaña de unificación, Visenya impuso el orden de Aegon con mano de hierro, sofocando rebeliones antes de que estallaran y manteniendo unidos los 7 reinos. Puesto 3, Rhaenys Targaryen y Meraxes, la mujer que, junto a sus hermanos Aegon y Visenya, fundó la dinastía Targaryen. De carácter amable y gentil, amaba surcar los cielos con su dragona Meraxes, de escamas plateadas y ojos dorados, la más grande de las 3 bestias originales. Juntas eran una fuerza de velocidad y gracia incomparables. Durante la conquista, fue el pilar emocional de sus hermanos, ayudando a forjar alianzas a través de matrimonios y apoyando cada campaña militar. Su batalla más recordada fue contra el Rey de la Tormenta en las Tierras de la Tormenta, junto a Orys Baratheon, donde redujo el campo de batalla a cenizas. Sin embargo, su historia terminó trágicamente en Dorne, durante la rebelión de Yelmo de Piedra, cuando una ballesta gigante atravesó el ojo de Meraxes, provocando que ambas se estrellaran contra el castillo y murieran al instante. Su muerte desató la represalia conocida como la Ira del Dragón, un periodo de destrucción que Aegon y Visenya desataron sobre Dorne, perdonando únicamente Lanza del Sol. Puesto 2, Maegor Targaryen y Balerion, hijo de Aegon el Conquistador y de su propia hermana Visenya, un hombre cuyo solo nombre bastaba para sembrar el terror. Se negó a montar cualquier dragón que no fuera Balerion el Terror Negro, y solo lo reclamó tras la muerte de su padre. Cuando su hermano mayor Aenys falleció, Maegor aseguró el trono para sí mismo a pesar de que su sobrino Aegon era el heredero legítimo. En un duelo aéreo sobre el Ojo de Dioses, se enfrentó a ese sobrino, cuyo dragón Quicksilver era veloz pero ningún rival para Balerion, que terminó arrancándole las alas en pleno combate. Maegor gobernó con puño de hierro y mano tiránica, usando a Balerion para aplastar cualquier indicio de rebelión, hasta que un día fue hallado sin vida sentado en el trono de hierro. Puesto 1, Aegon Targaryen y Balerion. Y el jinete más poderoso de toda esta historia es Aegon Targaryen, el hombre que unificó los 7 reinos y dio inicio a la Era de los Dragones.
Nacido 126 años después de la maldición de Valiria, fue un líder carismático cuya ambición reescribiría el destino de Poniente. Junto a su dragón Valerión, el más temido jamás visto, cuyo aliento podía cubrir campos de batalla enteros, formó una sociedad imparable. Pero su conquista no nació de simple codicia ni de locura, sino de una visión que él llamó la canción de hielo y fuego. Había soñado con la llegada del Rey de la Noche y los caminantes blancos, y creía que la única forma de resistirlos era unificar todos los reinos bajo un solo linaje Targaryen. Junto a sus hermanas y esposas Rhaenys y Visenya, comenzó su campaña de conquista desde lo que hoy es Desembarco del Rey, avanzando reino tras reino. Cuando los ejércitos del Dominio y los Lannister, sumando más de 50.000 soldados, se unieron para detenerlo, los aniquiló con fuego en el campo de fuego. Pero su hazaña más impresionante fue la destrucción de Harrenhal, fortaleza considerada inexpugnable por tierra. Aegon la incineró desde el aire con Valerión, demostrando que ninguna muralla podía resistir el poder de los dragones. Reino tras reino cayó ante él, hasta que finalmente se sentó en el trono de hierro, fundando así una dinastía que perduraría durante generaciones, recordada incluso 300 años después de su muerte. Y así llegamos al final de nuestro repaso. ¿Creen que dejamos fuera a algún jinete legendario? Cuéntanoslo en los comentarios. Si disfrutaste el video, no olvides darle like y suscribirte para no perderte el próximo. ¡Nos vemos pronto!